Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una partida que se acaba de disputar en la Copa del Mundo. Para quienes no saben, acaba de comenzar hace ya, creo que el domingo 28 me parece que inició, donde están, los mejores jugadores del mundo. Está Magnus Carlsen, están, todos jugadores de elite. También hay argentinos que incluso han pasado hoy a la segunda ronda. Tenemos a Pablo Acosta y a Candela Huecamburú, que en el absoluto y en el femenino respectivamente acaban de avanzar a la siguiente fase. Así que yo hoy decidí pasar una partida de entre todas las que había. Quise elegir una que me pareció como la más complicada de entender, ¿sí? A medida que iba viendo las partidas, esta me pareció que era muy difícil. Había muchas jugadas que no entendía por qué se hacían, era muy agresiva. Y dije, bueno, vamos a compartirla con la gente, a ver qué les parece. Esta partida se da en la segunda partida de la primera ronda. ¿Cómo es esto? Cada ronda es un partido y revancha. Así que en este caso estaban jugando Bernardisky Vitaly de Ucrania. Como notarán, Ucrania es mi lengua materna, por eso lo pronuncio tan bien. Y estaban jugando de Australia Kuy Bokarov Temur. Así que eran dos grandes maestros de 2500 que habían empatado la primera partida, y en este caso ya se venía la segunda. Vamos a ver cómo arrancó. Juega Bernardisky, a partir de ahora Bernardo, E4, y el otro, Kuyvarov, el otro, vamos a decirlo así, C6. ¿Sí? Se plantea una defensa Caro-Kann. ¿Por qué me gustó esta partida? Porque la Caro-Kann es una de las defensas más sólidas empleadas por la Elite, que tiene 10.000 millones de estudio, y la partida dura tan solo 21 jugadas. Ahora les voy a decir el número exacto, pero bueno, sí, 21 jugadas. Entonces, que dos grandes maestros jugando con una de las defensas principales dure tan poco, eso también es algo que me llama la atención. Así que vamos a ver cómo avanzó. Juegan D4, aprovechan que se puede ocupar el centro. D5, la defensa Caro-Kann ahora sí se plantea. Y acá hay distintas alternativas. Existe lo que es la variante del cambio, con E por D5. También existe la variante más clásica, con caballo C3. En el canal tenemos la variante fantasía, para el que quiera ver el video, que es con F3. Y en esta partida utilizan la variante del avance. Que bueno, lo que tiene de interesante esta jugada es que gana un poquito de espacio, pero también cede algunas casillas, como por ejemplo tras la jugada alfil F5, para que el alfil encuentre una casilla más cómoda. Las blancas juegan caballo F3, que es la jugada que también creería que está más de moda contra la Caro-Kann. E6, alfil E2 y caballo E7. Bueno, en la variante del avance esta jugada puede parecer algo extraña, pero fíjense que el caballo no tiene su casilla natural, así que lo que decide hacer el negro muchas veces es tratar de romper el centro. Vamos a ver como una disposición más o menos así, y va encontrando, ¿sí?, la forma de ir ubicando sus piezas. También existen partidas que el alfil hasta se podría desarrollar por fianchetto, o algunas donde dan un jaque acá en B4, vuelven a 5, el alfil se recicla. Hay varias formas de jugar, pero en este caso eligen caballo E7, que también es de las variantes principales. Esto es importante porque justamente en una partida tan corta uno debe entender que en algún momento se corrieron, digamos, de lo más principal. Viene en roque. Acá se puede jugar caballo D7, pero juegan directamente C5. ¿Por qué se hace C5 si el alfil está tapado? Bueno, lo que sucede es que si nosotros comemos, el caballo ahora viene a C6, mete la presión sobre C5, el otro defiende, y ahora con una jugada como caballo D7 ya queda amenazado ambos puntos. Así que el peón se recupera. Pero acá ya empieza un poquito la agresividad de la partida, porque las blancas juegan C4. Y C4 es una jugada que llama un poco la atención, pero vamos a ir encontrando un poquito la lógica o la fuerza de esa jugada. Pone mucha tensión en el centro, trata de abrir un poco la posición, y tiene totalmente sentido, porque fijémonos que el negro está un poco lejos de enrocarse, y además el alfil
se ha retirado de la protección de las casillas blancas. Por lo tanto, si nosotros podemos después meternos con nuestro alfil, podemos llegar a causar algunas molestias. En una posición de tanta tensión, antes que ver la jugada principal, hay que pensar qué sucede en caso de C por D4. Y van a ver que lo que sucede es bastante reiterativo, no solamente en estas variantes, sino en las variantes que vienen después. Esto nos da justamente la pauta para entender un poquito de qué se trata el plan del blanco, que está muy apoyado en lo que es el avance de este peón. Porque tras la jugada caballo por D4, las blancas meten presión sobre el alfil, el negro podría, si quiere, mantener su alfil en G6, en la posición, y ahora viene caballo B5, y esta es como una de las principales ideas de la posición. El caballo va a meterse en D6 apoyado por el peón, y ahí ya empiezan algunos problemas serios. Y fíjense en este caso que si las negras quieren evitar ese ingreso, acá simplemente perderían un peón, porque tras la captura podemos comer con la dama ahí, porque luego existe este jaque y recuperamos la dama con un peón de ventaja y una posición que ya incluso es muy ventajosa. Así que en principio, tras caballo por D4, alfil G6, mejor no la hacemos. Pero bueno, lo que podríamos hacer es comernos el otro peón. Y acá también nuestras piezas se van a dirigir hacia B5 con la jugada caballo A3. Caballo A3 lo que quiere hacer es comer en C4 o también, si es posible, venir a B5, como lo sería en el caso de una jugada como caballo C6. Ahí no podemos comer en C4 porque nos están presionando con esta jugada sobre el caballo, pero tengo el mouse que me están dando un poquito torpe, pero tenemos la jugada caballo B5 y nos estamos metiendo en D6. Ya tendría que jugar algo como caballo G6, y acá, bueno, existen algunas variantes más en concreto, se las muestro como unas líneas más agresivas, donde podemos ver que las blancas tienen mucha iniciativa, ¿sí? Entonces, bueno, ya hay algunos peligros que lo que muestran, y esto es muy interesante, el blanco pone una tensión en la posición que el negro no puede resolver. Entonces el negro tiene que seguir jugando con la tensión puesta todavía en el centro. Y hace una jugada que tiene lógica, que es desarrollar su caballo y también meter más presión para que sea el blanco quien defina lo que está pasando en el medio del tablero. Pero el blanco no define. Y eso también es un poco lo que puede llevar a ver que la posición se va complicando, porque lo que yo iba haciendo con esta partida era ver también el tema del tiempo. Y hasta estos momentos, que son todos muy teóricos, el tiempo iba bastante parejo. Pero en un momento al negro se le dispara, que piensa como 40 y pico de minutos una jugada, y ahí se ve que todo este lío que se está armando en la posición le empieza a jugar ya en contra. Y las blancas hicieron caballo C3, que de todas maneras existían algunas partidas con esta posición. Comieron en C4, ahora, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, que si come acá, la jugada que nos tenemos que esperar es la que se dirige hacia D6, pero comieron, y ahora las blancas una jugada recontra interesante. Juega alfil G5. ¿Por qué es tan buena esta jugada? Porque no deja mover el caballo. No deja mover el caballo y nosotros nos vamos a meter con el caballo acá y poder tranquilamente jugar caballo D6. Es por eso que el negro lo evita con A6. Bueno, esta posición los jugadores habían pensado alrededor de 15 minutos cada uno para 10 jugadas. Esto es bastante común, ¿sí? Porque uno no se apura, uno está tranquilo, ahí pone la letrita en la planilla con mucha prolijidad. Es lo común. Así que hasta acá digamos que ninguno estaba del todo sorprendido, sino que estarían como pensando, acordándose la línea, revisando que esté todo en orden. Pero acá ya el blanco hace una jugada que no es tan común, o por lo menos no tiene tantos antecedentes como variante. Juega caballo D2, pero la lógica siempre sigue siendo la misma. Estamos buscando la casilla D6, ¿sí? En este caso capturando el peón. Pero, aunque no capturáramos el peón, por ejemplo, aunque jugáramos B5, lo podemos buscar igual por la otra casilla. Y acá, si bien las negras ganarían 2 peones, fíjense que esta posición es bastante complicada.
La torre se va, la dama se va. Fíjense lo que es la posición del rey. La posición se abrió mucho. ¿Sí? Parece haber un contrajuego más que suficiente a cambio del peón. Así que acá se empieza a ver que los jugadores ya empiezan a tardar un poquito más. El negro, en hacer dama por D4, que fue la jugada de la partida, tardó 15 minutos. Ahora, ¿cuál es la justificación de esta jugada? Bueno, que si el caballo quiere acceder a esta casilla, vamos a cambiar las damas, vamos a controlar la casilla G6 y bueno, la posición se mantiene. Tenemos peoncito de más. Así que, ¿qué hacen las blancas? Bueno, realizan una jugada para evitar el cambio de damas. Y a su vez, este movimiento lo que prepara es la posibilidad de hacer caballo B5. Fíjense que al estar la torre en la misma columna que la dama, este peón queda clavado. Con caballo B5 atacaríamos a la dama, el doble, la casilla de 6. Es una jugada bastante molesta. ¿Qué es lo que puede hacer las negras? Bueno, una jugada interesante puede ser caballo D5. Porque si bien permite caballo B5, bueno, ahora esta casilla por lo menos está controlada. En caso de caballo D5, lo que era una jugada interesante, y aprovecho para mostrarle una de las líneas que más me gustaba de la partida, era el movimiento caballo por C4. Ahora, B5, recordemos que no lo puede hacer nunca el negro. ¿Sí? Eso está claro, porque vamos a comer acá. Pero ¿qué es lo que sí puede hacer? Bueno, podría intentar echar el alfil. Es alfil que está cortando una diagonal bastante molesta. Bueno, en ese caso, fíjense esta línea. Torre D1, caballo por C3, B por C3, dama por C3. Y ahora, alfil F3. Por si pasé muy rápido, ¿sí? Torre D1, volvemos, toca la dama, pero cuando hace caballo por C3, toca la dama de A4. ¿Sí? B por C3, dama por C3. Y ahora, en vez de correr el alfil, viene alfil F3. En este caso, tras peón por alfil, podríamos comer el caballo, nos come y comemos con jaque y después le ganamos la torre que está en A8. Entonces las negras podrían defender su caballo con la torre. Pero es en este punto donde vemos la fuerza de la coordinación de las piezas del blanco, porque existiría alfil por caballo, peón por alfil y dama por peón. Este recurso es para desviar a la torre y ahí finalmente entrar nosotros ganando. Así que hay complicaciones después de dama 4 y las negras lo resuelven con la jugada torre B8, quitando a la torre de la columna de la dama. Continuamos con caballo por C4, B5, juegan las negras y ahora realizan la jugada dama por A6. Quiere decir que las blancas acaban de sacrificar una pieza sin ningún problema. Ya para estas movidas, las dos últimas movidas, las negras habían gastado más de 30 minutos en dos jugadas. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de 40 minutos. Eso quiere decir que ya esta posición se había corrido de cualquier tipo de preparación y estaban jugando la partida enteramente ellos. ¿Sí? Era una posición muy complicada donde había que afinar. Las negras comen y la partida, si la viéramos con el módulo, mantiene igual un margen de precisión bastante alto, con lo cual quiere decir, bueno, justamente eran jugadores muy habilidosos que sabían llevar la posición a pesar de su complicación de muy buena manera. Y las blancas juegan caballo B5 y son dos momentos ahora claves de la partida. Uno es este. Tras caballo B5, finalmente parece que las blancas van a llegar a meter su caballo ahí en D6, pero acá el mejor recurso parece ser devolver el material, ¿sí? Una jugadita como torre por B5. Claro, nos están atacando, tenemos material de más, devolvamos el material. Y después de dama por B5, jugar alfil E4. ¿Por qué esta jugada es importante, alfil E4? Porque ahora estaríamos amenazando alfil por E7 y el caballo está clavado. Entonces, una jugada como alfil E4, la posición se sostiene. ¿Sí? Difícil, dificilísima. ¿Sí? Esta posición es muy difícil de entender porque todavía el negro tiene piezas sin desarrollar, el blanco tiene un peón libre, o sea, puede pasar de todo acá. Yo estoy diciendo igualdad en base a lo que dicen las máquinas, que después de la jugada que realizan, que es dama por B2, que atacan
ambas piezas, uno pensaría que es un movimiento incluso agresivo, defensivo, que va a resultar bien, pero en este caso ya empieza a quedar bastante mal la posición. Y el asunto, bueno, no quiere venir el mouse, vamos a hacer así. El asunto es que comemos y defendemos el caballo y el alfil. Bueno, las negras hacen el movimiento F6. Aprovechan que el peón está apoyado por la dama para realizar esa jugada. Y las blancas juegan caballo D6. Dan un jaquecito. El rey se corre. Y ahora se incorpora la torre. Estamos amenazando caballo por F5. Y se darán cuenta que esta partida hay que detenerse un momento y marcar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque está una pieza en el aire, existía un dama por peón, existía un montón de jugadas alternativas, pero si nos detenemos a analizar, vamos a ver que, por ejemplo, si come el alfil, este jaque lo lleva a una posición bastante complicada. Fíjense, rey E8, por ejemplo, alfil por E6, la está pasando mal el negro, así que se podría ir para C7, pero hay también caballo D6, se mete en la posición, hay mucho potencial de ataque. Así que lo que decide hacer directamente contra torre a D1 es jugar rey C7 para quitarse de los temas tácticos de la columna. Bueno, acá las blancas tenían una jugada que era un poquito más fuerte, que era caballo B5, y ahí sí las negras debían sacrificar. Y si se comen el alfil, existía este movimiento que, bueno, está incorporando la torre blanca de 1, que está amenazando torre por caballo. Esta posición iba a terminar cayendo la defensa del negro, y era una jugada que ganaba la partida también de forma contundente. Pero, obviamente, esto es fácil verlo con el módulo prendido. En la partida, en un campeonato del mundo, es otra cosa. Juega peón por peón, que también tiene cierta lógica. Puede llegar a intentar incorporar el alfil en algún momento. El otro come. Y acá viene, ya diría, el error definitivo número 2 de la partida. Porque la jugada correcta acá era el movimiento dama B4. Y contra la jugada alfil D2, que vamos a ver que es muy parecida a la partida, existía el recurso torre B6 y la dama no tiene forma de escapar. Fíjense que si hace dama 8, la perseguimos, torre B8, vuelve la dama 6, torre B6, y ahí existía la posibilidad de repetir movimientos. Pero viene el error definitivo, que es jugar dama C3, y ahora viene la jugada alfil D2. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la dama está en el aire, y si por ejemplo las negras hacen torre B6, ya podríamos sacrificar nuestra dama por la torre, pero para ganar un material decisivo. En la partida se jugó dama B2 y después de caballo B5 las negras decidieron abandonar. ¿Qué es un poquito lo que está pasando? Bueno, en principio vemos que el rey salir a la columna, acá no, ¿verdad? A la columna D, se va a encontrar con algún jaque descubierto ganador de mate o incluso de material. Y la otra que le queda es jugar torre por B5 y alfil por B5. Bueno, esta posición de por sí ya mucha esperanza no puede dar. Fíjense que las piezas están bastante agarradas. Este caballo, si se va, entraría el alfil. Este caballo, si se mueve, cae este. Y bueno, alfil A5 también puede ser una amenaza ya directamente ganadora, porque la torre, luego que el caballo tome el alfil, puede entrar a D7 ya con posición de mate. Si vamos a hacer una variante simplemente para ilustrar, podríamos imaginar alfil A5, caballo por A5, torre D7, rey B8 y acá bueno, jaque, rey y mate, ¿sí? Después de caballo B5, 21 jugadas, gana el ucraniano, que pasa a la siguiente ronda. Y bueno, esperaremos ahora a la ronda 2 a ver con qué partida interesante nos encontramos para compartir. A mí esta, la verdad, que me pareció
Muy buena porque también me ayudó a entender bastantes ideas de acá de la Caro-Kann, de esos C4, D4, que yo la había visto alguna vez y eran un quilombo de peones. Así que bueno, ahora por lo menos analizando las partidas de los mejores jugadores podemos entenderlo un poquito más. Bueno amigos, listo por hoy, nos vemos en el siguiente video, adiós.